nací para amar. Soy la doña sin dueño. Solo vas a usar los micrófonos. Y también vas a usar las cámaras. ¿Cámaras? ¿Para esto me llamaste? ¿Para ponerme una trampa? No, claro que no. No voy a dejar que me humilles, Jimena. Ey, apúrate con eso. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? Este es mi despacho. ¿Qué hicieron con mis cosas? Están en las cajas, licenciada. No voy a tolerar que me atropellen de esa manera. ¿Quién los autorizó a desmantelar mi despacho? Usted ha sido destituida de su cargo, licenciada. En este oficio se le notifica su destitución, así como mi nombramiento como nuevo titular de este despacho. El señor es mi asistente. No puede ser. Esto es obra de Altagracia, ¿verdad? Fue ella. ¿Así es como se va a vengar de mí por no obedecer sus órdenes? Lo siento mucho, licenciada. Destruyendo mi carrera, respóndame. Con permiso. Se va a ir, respóndame. Lo siento mucho. Qué bárbaro, qué ironía. Al final, ni Lázaro es su padre de sangre, ni yo soy su madre. Pero los dos daríamos la vida por ella. En cambio, tú. Pues qué bueno, ¿no? Los felicito. Porque ella sí lleva tu sangre. Así que dale la familia que necesita. ¿O prefieres que ella sepa que es hija de un violador asesino y de la única mujer que realmente puede hacer feliz al hombre del que está enamorada? ¿Qué quieres que haga? Empieza diciendo la verdad, que estabas conmigo cuando el padre de Saúl murió. Y hazlo pronto, porque la vida y la felicidad de la hija que te parí está en tus manos. Leticia Cabral, es un gusto conocerte. Yo te veo todos los días en las noticias. Ay, tu asistente me dejó pasar porque vengo en nombre de mi esposo. Ya, perdón, pero su esposo es... Francisco Vega. Y tu esposo fue a ofrecerle sus servicios al mío. Vega. ¿Es el del consorcio bancario? ¿De dónde sacaste esto, Leticia? Es el tatuaje de mi marido. Altagracia siempre dijo la verdad. O sea, Altagracia no sabía que mi papá estaba en la construcción. No. Yo vi cuando ella se asomó y la verdad sí se impresionó muchísimo. A mí no me queda duda que fue algo sorpresivo para ella. Y hasta... ¿Hasta qué? Hasta doloroso. Yo creo que le dolió porque se trataba de tu papá. ¿Llegaste a ver quién empujó a mi papá? No. Yo lo único que sé es que Altagracia sí es inocente. Ella no mató a don Jaime, ni tampoco le ordenó a nadie que lo hiciera. Ay, por Dios, su cara de angustia era muy evidente, Saúl. Ella nunca quiso que le pasara nada malo a tu papá porque Altagracia te ama como nunca ha amado a nadie en su vida. Lo importante en todo este asunto es que nadie me involucra con ustedes. Mucho menos con lo que hicimos en Veracruz. No voy a perderlo todo por algo que pasó hace 20 años. Mi banco, mis hijas, mi esposa. Amalia jamás me perdonaría algo así. Cálmate. Todavía ni siquiera nosotros nos involucran con eso. ¿Dijo nosotros? Más te vale que así sea, ¿eh? Ustedes me contactaron y ustedes me sacan de esto. Nosotros, ustedes. Aquí hay más de 2 monkeys. La mujer declara que el hombre que la atacó tenía tatuado en el pecho la imagen de un mono cuya cola termina en forma de tridente. Como el esposo de la mujer que estuvo aquí. Sí. ¿Cómo se llama la mujer que declaró esto? A ver. Margarita Vázquez. Ese nombre me suena. Claro. Es una de las mujeres que estaba en el juicio que fui a cubrir. Ella es una de las contrabandistas que Valeria dejó en libertad. Cuando entró dijo que iba a pagar todo el tratamiento de Lázaro Hernández. Así es. Escuché que dijo que él debe someterse a un protocolo experimental muy costoso. Pero estoy dispuesta a cubrir todo. Todos los gastos de ese tratamiento y cualquier otro que usted considere. Bueno, ¿y puedo saber cuál es el interés en ayudarlos? Es más bien un acto de buena fe. Para que Mónica entienda, comprenda que no soy su enemiga y que no fui yo quien la metió a la cárcel.
Ella me espantó, Isa. Ella me engañó. Y aunque hice todo lo que ella me dijo, igual terminé muy mal. Terminé sin mi beca y sin ti. A ver, ¿quién es ella? ¿Por qué vienes después de tanto tiempo a decirme que no me olvidaste? Ella es tu tía, Isa. Es tu tía y me amenazó. Dijo que si no cortaba contigo, iba a arruinar todo mi futuro y también a mi familia. Licenciado Braulio Padilla, soy la detective Karen Velarde. Sí, ya sé quién es que quiere. No tengo tiempo que perder con oficiales de segunda. ¿Qué es esto? ¿Qué hace él aquí? Pues resulta que esta oficial de segunda lo va a detener. Usted está como principal sospechoso del homicidio de Jaime Aguirre. Parece que llegó tu hora. Bueno, yo pensé que te interesaba tu país, que por eso habías regresado, que tenías fe en el cambio. Un hombre como tú puede sacar provecho de muchas maneras. Tienes razón. Podemos empezar con eso. No lo había visto de esa forma. No me molesta. Los favores especiales vendrán después. ¿Cuándo inviertas más dinero? No lo sé. Tú dime. Olvídalo, Moreno Antúnez. No acepto el trato. ¿Y puedes creer que Marcos le echó la culpa a mi tía? Dice que ella amenazó a su familia con hacerle daño. Si no, se alejaba de mí. ¿Qué más te dijo? No le pedí detalles. Que obvio es mentira. Mi tía no es una mafiosa que se la pasa amenazando a la gente. ¿Y si lo que dijo Marcos es verdad? ¿Tú también piensas tan mal de mi tía? Ella estuvo en mi casa y amenazó a mi mamá delante mío porque dejó libre a 2 mujeres que Altagracia quería que se quedaran presas. ¿Qué? Si fue capaz de intimidar a mi familia, ¿no crees que pudo haber hecho lo mismo con la de Marcos? Si relentamos el momento donde él rechaza el dinero, ve, y le ponemos al revés. Aquí. Moreno Antúnez, otorgo concesiones. Por lo tanto, acepto el trato. Parece que lo está recibiendo. A mis ojos y ante todos los que vean este video, pues sí, Felipe se ve como un corrupto. Estoy haciendo un reportaje sobre la ola de violencia que están viviendo las mujeres humildes en nuestro país. Estamos tras los hombres poderosos que abusan de estas jovencitas y que están en libertad. Sé que tú viviste algo parecido. ¿Podemos hablar a solas? Todo lo que hace tiene una segunda intención y ahorita él, esa segunda intención. Como cuando me ayudaste y me diste trabajo, como cuando fuiste a darle la lana a la fundación, sabiendo que él trabajaba ahí. Ahora es igual. Me das ese dinero para mi papá, para que Saúl te perdone. Pues no, en realidad te lo doy para que no te quedes sin nada. Sin nada. Saúl se alejó de mí porque pensaba que yo asesiné a su padre. Pero ahora que sabe la verdad, sabe que soy inocente. Lo más lógico, Mónica, es que deje el reemplazo y regrese con la original. Conmigo. Miguel Preciado me dijo que se llamaban los Monkeys. Ya. ¿Y eran de Veracruz? Digo, porque tú eres de allí, ¿verdad? Sí. En tu declaración mencionaste algo sobre un tatuaje. Sí. Mire, yo sí lo vi a Miguel Preciado y él me dijo que todos los Monkeys llevaban ese tatuaje en el pecho. Se sentían muy orgullosos de tenerlo porque era lo último que veían sus víctimas antes de morir. ¿Mamá? Ay, no quiero estar contigo así. ¿Sí cómo? Drogado. Sabes que me das mucho asco. ¿Te da asco? Sí. O sea, dijiste, te doy asco yo. Bueno, pues, ni modo, tú lo pediste. Si no es por las buenas, va a ser por las malas. No, ¿qué pasa? Voy a gritar. Ah, ¿sí vas a gritar? Y que tu tía te escuche, y que me venga y me vea y que me manda a matar, ¿eso quieres? ¿Eh? ¡No!
Siempre interfiriendo, metiéndose donde no debe, insultándonos a mi hijo y a mí. Claro, como Altagracia le dio confianza, ya no respeta a nadie. Ni a ella misma. Ayer entró a su casa gritando. A ver, Emiliano, ¿pero tú le hiciste algo? No creo que esa muchacha te haya atacado así nada más porque sí. Yo le creo a mi hijo. Mónica es una loca. Una escuincla sin educación, salida de una vecindad donde abundan los vagos y los delincuentes. Pero esto no se va a quedar así. No sabe con quién se mete. Sé lo que es perder la razón y volverse loco de impotencia. Yo lo vi caer frente a mis ojos, Altagracia. Lo vi caer, lo vi morir sin poder hacer nada. Igual me pasó a mí, igual. Y no podía hacer nada por ellos. Pero jamás voy a entender cómo pudiste pensar que era capaz de matar a tu papá. De provocarte el mismo dolor que yo sentí. Solo un monstruo sería capaz de eso. La propuesta es que una vez que esté en el poder, puedas sacar beneficios. Los empresarios, con demostrar que están cerca de un político exitoso, con eso se benefician. Podemos empezar con los favores especiales. Cuando inviertas más dinero. Moreno Antunes, acepto el trato. Si quieres que realmente te perdone, te voy a estar esperando ahí. Altagracia. Tu respuesta me la vas a dar esta noche. Si ya no sientes nada por mí, entonces no vayas a mi hacienda y te olvidas de mí. Pero si vas, ten por seguro, Saúl, que te voy a amarrar con tanta fuerza a mi cuerpo que nadie nos va a separar nunca más. Así que tú decides. Lo único que quería era estar con un buen hombre. Y ese sueño sí se me cumplió. Sí se me está cumpliendo, Lázaro. Solo que no te casaste, que en el fondo era tu sueño. Me hubiera gustado tanto cumplirte ese deseo, mi amor. ¿A poco me estás pidiendo que me case contigo? Si es así, de una vez te digo que sí, ¿eh? Claro que me caso contigo. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué no se supone que tendrías que estar dando declaraciones para la gente de tu partido? No, fíjate que no. Vine a ejercer mi derecho de réplica para la noticia que tu mujer acaba de dar. No se puede. No, esta televisora tiene una línea editorial bastante clara y por lo tanto no le damos espacio a los corruptos. Contesta, sí. Es para ti, Leti. Permiso. Sí. ¿Cómo está, señor? Sí. ¿Qué? ¿Cómo dice? No, sí, por supuesto que entendí, señor. Así lo haré. ¿Qué pasa, Leticia? ¿Quién era? Era el presidente del canal. Dice que tengo que entrevistar a Felipe yo misma en una emisión especial. No es porque no confíe en ti. Es simplemente para no quedar yo como una idiota en esta relación. No, espérate. Oye, espérate. ¿A dónde vas? Voy a ver a mi jefe. Mira, nos vemos en mi casa, en la noche. En la casa. Si no vas, voy a entender perfectamente que es porque no puedes dejar de ver a Altagracia. En serio, Saúl, si no vas, lo nuestro se terminó. He visto lo que pasa y en realidad no tengo ninguna intención de andar manejando conflictos de intereses. Por lo tanto, no acepto el trato. ¿Escuchaste, Leticia? ¿Escuchó la audiencia? Dije claramente, no acepto el trato. Sí, lo acabo de comprobar. Usted es un hombre correcto, muy responsable y serio. Tengo 2 hijas a las que debo darles el mejor de los ejemplos. Me imagino. Se ve que es un esposo y padre ejemplar. Esas 2 niñas tienen con usted un ejemplo perfecto de cómo se trata y cómo se respeta a una mujer. Sí, son 2 criaturas hermosas. Les encantan los caballos. Por eso trato de cuidarlos lo mejor posible. Porque si no, mis hijas, me regañan. Usted definitivamente es un buen hombre. ¿No me equivoqué? No, por supuesto que no se equivocó. Me gustan las burras ariscas. Para eso me cargo el bozal.